¿Por qué hay personas que no pueden dormir? Hoy en Saludable con Arito Quieta Pimentel de RCN Radio nos acompaña el doctor Julio César Castellanos, ex director del Hospital Universitario San Ignacio y miembro del grupo de sueño de este hospital. Bienvenido. Doctor Castellanos, ¿por qué hay gente que no puede dormir? Los trastornos de sueño son muy frecuentes, tanto que en Colombia una investigación reciente mostró que una de las causas más graves de falta de dormir se llama la apnea del sueño. En los mayores de 50 años es el 26% la prevalencia. ¿Esto qué quiere decir? Que al coger la población colombiana y cruzarla con los diagnósticos que hizo el ministerio, 26% de las personas de ese momento, en ese corte, es una publicación reciente de la Universidad Javeriana, el 26% de las personas tenían diagnósticos de apnea del sueño, porque el insomnio rara vez aparece. Pero la apnea del sueño es un problema físico, neurológico, que produce que uno se le tranque la respiración mientras duerme. Entonces, ese es Pero hay menores. Hay el exceso de sueño, la falta de sueño, el insomnio de conciliación, que es que a uno le cuesta trabajo dormirse, el insomnio, digamos, largo o episódico, que uno se despierta durante la noche y duerme poco, se levanta cansado. Entonces, esas son todas las manifestaciones del trastorno de sueño, muchas más, son solo algunos que. Y las causas pueden estar en esto de la apnea de sueño, que puede ser sobrepeso, problema de lengua muy grande, de control de la vía respiratoria durante el sueño. Por eso en los equipos de sueño trabajan odontólogos, otorrinos, neurólogos, e incluso problemas neurológicos, como pasa con los bebés. Otras causas son causas de tipo neurológico, que uno tenga alguna alteración de los sistemas neurológicos relacionados con el sueño. Lo que facilita o disminuye el sueño, la secreción interna de hormonas, como la melatonina. O sea, son varios factores de ese tipo neurológicos y endocrinos. O los trastornos, llamémoslos psicológicos, el que uno tenga estrés, el que tenga muchas preocupaciones, ansiedad, o definitivamente que la persona tenga una enfermedad mental que además de su manifestación de sentirse perseguido, acosado, o de tener momentos depresivos, de momentos de alegría, como el trastorno bipolar, o de tener alguna otra cosa, además no pueda dormir. Entonces, son muchísimas las causas de sueño, por eso lo primero es intervenir y buscar cuál es la causa para poder ayudar bien a las personas. Entonces, digamos, hay dos tipos de apnea de sueño. Los del inicio de la vida, la de los bebés, porque tienen inmadurez neurológica y respiratoria. Recuerden que una de las causas de lo que se llama muerte súbita al recién nacido es una apnea, que se produce por una serie de temas que tienen mucha relación hereditaria, y hay familias que tú recuerdas que sale que, oiga, han perdido uno o dos hijos muy pequeñitos. Entonces, por eso hay toda una serie de recomendaciones de los bebés cuando nacen sobre qué posición deben dormir y cómo deben dormir. En los adultos, en estos mayores de 50 años, que este estudio que acaba de ser publicado muestra, unas tienen que ver con el sobrepeso, es la más frecuente. Incluso el estudio organiza, porque como esto lo que se hizo fue coger toda la estadística de los RIPS, o sea, todas las del ministerio, no se hizo un estudio como hemos hecho en otros casos, por eso les voy a contar más detalles. Y lo que encontraron es que lo que encontraban era obesidad relacionada, hipertensión y diabetes. Entonces, esas tres, obesidad, sí, hipertensión y diabetes, relacionadas con la apnea. Sí sabemos que es causa, es la obesidad, porque la hipertensión puede ser consecuencia de la apnea de sueño. Cuando uno no duerme bien y hace este paro respiratorio durante el sueño, la parte del corazón derecho, que es el que se relaciona con el pulmón, empieza a subir la presión. Entonces, una consecuencia de la apnea de sueño es la hipertensión, como otras enfermedades cardiovasculares y otras cosas que vamos a hablar más adelante. Entonces, no se sabe cuál es causa y consecuencia, pero lo que sí sabemos es que cuando una persona tiene sobrepeso, va a hacer apnea de sueño en mayor grado o menor grado, de acuerdo al sobrepeso que tiene. Segundo, si esta persona con sobrepeso está viviendo en Bogotá, tiene más riesgo de hacer apnea de sueño. En una de las investigaciones que hicimos, el mismo paciente, que además era paciente mío en el consultorio, me dijo, oiga, venga, ustedes están haciendo investigación. Sí, le conté. Y él estaba viajando porque asesoraba a varias organizaciones. Entonces le hicimos polisomnograma, que es el estudio de poner a la persona a dormir y conectarles unos electrodos al cerebro, al corazón,
y medir y unas cámaras en medir la actividad. Ahí lo hicimos en Santa Marta, en Bucaramanga y en Bogotá. En Bogotá tenía una apnea de sueño. En Bucaramanga fue mínima y en Santa Marta no hizo apnea durante el sueño. Lo que quiere decir que si uno tiene un factor de riesgo como el sobrepeso, la menor presión atmosférica, la gente piensa que hay menos aire en Bogotá que en la costa. No, en la cantidad de aire es el mismo, pero la presión atmosférica sí es distinta. En Bogotá la presión atmosférica está alrededor de 560 milímetros de mercurio y en la costa 760. Esa presión, que es la cantidad de aire que hay encima, me ayuda a entrar en el oxígeno. Si se disminuye esa presión por vivir más altura, entonces va a ser más difícil respirar. Y si tengo la obesidad, voy a tener problemas de sueño. En otras personas es porque tienen debilidades del paladar o una lengua muy gruesa y durante el sueño la lengua se va hacia atrás. En otros es porque al dormir boca arriba o con los años o desde más jóvenes, de los famosos 50 que tomamos de referencia este estudio, los músculos que tienen que ver con la laringe, la lengua y todo se van debilitando y entonces al estar se tapa. Entonces, por ejemplo, cosas que hemos encontrado, que las personas hacen apnea de sueño estando boca arriba, pero no la hacen de medio lado. Eso se resuelve más fácil porque se les manda a hacer un dispositivo, que es un chaleco con unas como bolas, sí, son unas bolas, unas esferas que hacen que cuando se acuesten boca arriba les moleste y se van a quedar de lado. Se resuelve. En otras personas, pues si la causa es un tema de lengua muy gruesa, hay los otorrinos hacen una cirugía para intervenir eso. Los odontólogos, cuando encuentran, esto el grupo es interdisciplinario, en el grupo de sueño pues estamos, hay personas epidemiólogas, hay odontólogos, hay la doctora Patricia Hidalgo, que es la jefe de la clínica de sueño del Hospital San Ignacio, está la doctora Liliana Otero de odontología, que es la jefe de investigación, es la jefe del grupo de investigación de ella, y todos trabajamos el equipo, hay un otorrino, hay neurólogos, y todos para buscar porque ese diagnóstico de que uno hace paros respiratorios, hay que, una vez hecho el estudio nos muestra qué es. Si es un problema de solo postural, como lo que les contaba de las bolitas en el chaleco, si es un problema neurológico que no está controlando bien, si es un problema de obstrucción de la vía aérea, o si definitivamente, pues si es sobrepeso, también se puede ayudar, o si definitivamente hay que hacer un tratamiento que no todas las personas toleran, que es lo que se llama que le coloquen a uno un CPAP. Esa es una máscara, ¿no? La máscara. Es una máscara que está conectada a una máquina que cuando siente que uno hace paro respiratorio se prende y le mete aire al pulmón. Lo que pasa es que no todo el mundo lo tolera. Incluso en una buena clínica de sueño, lo que no es que se le manda a la persona el CPAP y vaya, póngase, o el BiPAP, que es una técnica similar, sino que se lleva otra vez a un estudio de sueño y se le pone el aparato, que es lo que se llama la titulación. Porque hay personas que les sirve, otras no les sirve. Y hay personas que no lo toleran, no pueden dormir. Y entonces hay que alternativas. O sea, el tema de la apnea de sueño, que es de lo más frecuente, de lo más complejo, tiene todos estos tratamientos, pero al final toca hacerlo adecuado a cada paciente. Doctor Castellanos, mucha gente pues no resiste el CPAP, tampoco digamos se da cuenta que tiene apnea, sino simplemente la primera vez que le da por angustia. ¿Qué tiene que hacer esa persona a la primera de cambio que le dé una apnea, sea la edad que sea? Lo primero es consultar al médico y decir y ser muy claro qué es lo que le está pasando. Como decía antes, cuando todo médico, digamos general o médico, hacemos una buena historia clínica, preguntamos qué tal está durmiendo la persona. Entonces empecé por hablar de la apnea de sueño porque es quizás lo más crítico, aunque trastornos de sueño y más de los cuales vamos a comentar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona le dicen que la esposa, la pareja o la persona con la que esté durmiendo en la misma, que le ha llamado la atención que ronca mucho y que se queda como un tiempo en que deja de respirar y luego vuelve a arrancar, que hay apneas de sueño en que la persona no alcanza a sentirlas y a despertarse, pero sí ocurre. Esa es un motivo de consulta. O el otro es cuando la persona realmente dice es que me despierto y cada vez me cuesta más trabajo dormir porque cuando estoy durmiendo me siento ahogado. Siento que se me para la respiración y me despierto angustiado. Porque esa ya es la apnea más severa que compromete tanto a la persona que la despierta. Claro, es como si lo estuvieran a uno ahogando, no se despierta. Entonces, con cualquiera de esos dos signos hay que consultar al médico. El médico hará unas evaluaciones sobre higiene de sueño,
Tristemente esto depende de la calidad del profesional. ¿Y por qué digo tristemente? Porque deberíamos tener todos el mismo entrenamiento, pero de acuerdo al entrenamiento y conocimiento que tenga el profesional de salud sobre trastornos de sueño. Entonces uno investiga cómo duerme, si es de para arriba, para abajo, de lado, cuántas horas duerme en el día, en la noche, cómo pasa el día, si el sueño es reparado, etc. Y con esa base, si es francamente una apnea, pues se envía a una valoración de la clínica del sueño, que casi todas las entidades ya de EPS y PS tienen. Y esa clínica del sueño lo que hace es que lo valore también el médico, puede entrar a la clínica del sueño y lo ordena, que se llama polisomnografía. Entonces, si no se lo ordenan, pues es un problema, porque realmente lo único que nos ayuda a hacer el diagnóstico es el polisomnograma, que como comenté antes, es un estudio donde uno duerme pues ya hay polisomnogramas hechos en casa o en laboratorio sueño, se le ponen unos electrodos al cerebro, unos electrodos al corazón, se filma y pues un control de la respiración, saturación, presión arterial, etcétera, y la persona se pone a dormir y durante el sueño se monitoriza. Y de acuerdo a lo que salga, se definen los siguientes pasos. Doctor Castellanos, esto es referente a la apnea, pero digamos hay mucha gente que le cuesta dormir y se automedica, porque relaciona esa falta de sueño con el estrés y de pronto no es eso, tal como nos está explicando usted, puede ser otras consecuencias médicas más severas. ¿Qué pasa cuando una persona no puede dormir y empieza a automedicarse? Buenísima la pregunta, porque tenemos los dos extremos donde los pacientes van a consulta, que ya se ha automedicado, pero sucede que hay medicamentos para inducir sueño. Por ejemplo, si un paciente tiene apnea de sueño y toma algún medicamento autoformulado sin que esté bien recetado, hay medicamentos que incrementan la apnea de sueño. O sea, hay medicamentos que producen más trastorno del sueño. Hay varios medicamentos que disminuyen el sueño y otros que inducen el sueño. Entonces, el autoformularse definitivamente no. Son muy conocidas y familiarizadas las goticas de los laboratorios, o lo que llamamos en OTC, o sea, venta de escritorio, venta libre, las gotas de valeriana, de una cosa que se llama sueño, eso tienen varios nombres, y eso ayuda a dormir. Digamos que uno le dice a las personas, tomen eso no es tan grave, lo que son estas componentes de venta libre de medicina alternativa. Cuando ya deja de ser venta libre, porque para sueño hay montones no montones, pero hay toda una escala de medicamentos, donde de acuerdo cada médico empieza a usar ciertos al comienzo, luego otros hasta que ajustan al paciente. Entonces, esos medicamentos hay que saber muy bien las indicaciones, las contraindicaciones y los efectos secundarios. Pero por el otro lado, uno tiene el extremo, el paciente que definitivamente para dormir necesita medicación. Dice que no se la toma porque se va a volver adicto. Y a veces uno lucha más en la consulta con este segundo grupo de pacientes que con los primeros. Los que no se quieren tomar el medicamento. Claro, que los primeros ya se están tomando algo y si uno les explica bien, van a cambiar o van a ajustar, pero va a ser mucho más fácil medicarlos, si lo necesitan. El problema es cuando no necesita medicación y uno trata de quitar el medicamento. Pero el mayor problema que tenemos es que ellos que necesitan el medicamento dicen que no se lo toman por el temor a la adicción. ¿Cuál es la situación? El sueño, todo nuestro organismo descansa y uno descansa en relajación. Pero el cerebro, que es el órgano más importante y el que más consume oxígeno en el organismo, entonces, así uno haga mucho ejercicio, nunca un músculo va a consumir la cantidad de oxígeno que consume el cerebro. Entonces, el cerebro durante el sueño no está en absoluto reposo. Por eso uno sueña. O sea, no solo duerme, sino sueña. Y el sueño arranca con que uno empieza a dormirse suavecito, luego más profundo, y en la fase más profunda es cuando uno sueña. Entonces, el cerebro entra en un juego que puede ser tremendamente grato o pesadillas, o sea, muy grato. A veces son no son sueños sino pesadillas, doctor. Sí, pero eso es un recreo del cerebro. Entonces, miren, mientras todo el organismo descansa en relajación, el cerebro descansa en acción. O sea, con el sueño profundo, que es lo que se llama el REM, porque, o en español, ya les explico qué quiere decir, porque cuando se empezó a estudiar el sueño,
el dormir y el sueño, se encontró que durante la fase del sueño, o sea, cuando uno está soñando, cuando el cerebro de verdad está descansando, hay movimientos rápidos de los ojos. Entonces, REM es por Rapid Eye Movements y por movimientos oculares rápidos. Y es que cuando uno está durmiendo, se mueve. Incluso en la fase y cuando algunas personas hablan dormidos. Porque están soñando y están hablando. Se les quedó la conexión de ese cerebro que está hiperactivo al lenguaje. Entonces, si uno no tiene sueño profundo, o sea, si uno cuando duerme no sueña, el cerebro no descansa. Si el cerebro no descansa, puede generarse una condición de estrés o depresión e incluso en el pasado, pues formas de tortura para enloquecer a la gente y hacerla confesar y debilitarla era de privarla de sueño. No dejarla dormir. Entonces, el no dormir tiene unas consecuencias graves sobre la salud mental. Pero puede ocurrir que la persona no duerme porque es muy ansiosa o porque tiene un problema, un trastorno realmente de estrés. El estrés es una mala adaptación a las condiciones. Pero dicho, el estrés es normal. Todos debemos tener estrés cuando algo nos agrede o cuando vemos la cosa grave, cuando lo que está pasando nos afecta. Y el estrés hay cosas reales, ¿no? La lluvia, la inseguridad, el transporte, el tráfico, etcétera. Y el estrés se vuelve complejo cuando no hay situaciones reales que son imaginarias. Pero claro, si uno está en una situación muy estresante, eso lo afecta. Y una de las consecuencias del estrés mal manejado es que uno no duerme. Y si no duerme, el cerebro no descansa, el estrés se va a incrementar y puede, con el tiempo, parecer un trastorno mental. No quiere decir que todo el que está loco, no. La persona se puede volver, puede tener un trastorno mental con el tiempo. Así como algunas personas que tienen enfermedades mentales no duermen. Entonces la familia dice, no, mire, este se la pasa toda la noche paseando de lado a lado, repitiendo las mismas cosas, o viendo visiones, ¿sí? O sea, pero esos son los casos extremos. Lo cierto es que el sueño, tenga una enfermedad alguna o esté sano, es fundamental porque es el mecanismo y el sueño profundo, donde el cerebro está moviéndose, activado, es el momento que el cerebro descansa. O sea, el cerebro siempre es un niño que sale al recreo a gritar, a moverse y a hacer cosas raras. Doctor Castellanos, y a propósito de eso, ¿cuántas horas tiene que dormir una persona para, digamos, Depende de la edad. ok, ¿a qué edad hay que dormir? No, los sondólogos que son los especialistas dicen que todo adulto mínimo debe dormir 2 horas. Pero un recién nacido duerme entre 11 y 12 horas al día. ¿Un adulto tiene que dormir 2 horas? No, 8. 8 horas. Y un niño entre 11 y 12. Estoy poniendo los dos extremos. En lo que sí hemos logrado acuerdos es que menos de 6 horas definitivamente no. Claro, hay una zona del encéfalo, del sistema nervioso central, que se llama la formación parareticular, que es la que nos mantiene la chispa adelantada o atrasada y tiene que ver con el sueño. Entonces, hay personas que sufren de alteraciones y no pueden dormir, duermen muy poquitico. Y no les significa, digamos, trastorno, no se descuadren, etc. Pero la mayoría de las personas, si no dormimos bien, vamos a tener alguna manifestación, o estrés, o cansancio, o nos dormimos durante el día. Imagínese uno conduciendo y teniendo el riesgo de quedarse dormido, o manejando una máquina de precisión. Bueno, operando, nunca he visto que un médico se quede dormido operando, pero podría ser pero en cambio operarios se ha oído, porque hay operarios que se quedan dormidos porque no han dormido. Hay momentos que el cerebro necesita descansar e induce a la persona a dormirse, por lo que nos puede pasar cuando trasnochamos y conducimos o hacemos otra cosa, o nos quedamos dormidos en una reunión porque no estamos durmiendo bien. Entonces, ese tema de la cantidad de sueño es importante. Algunas personas pueden vivir bien con muy poquito sueño, pero la mayoría necesitamos ese promedio de 8 horas y ese mínimo 6 horas. En mi caso, por ejemplo, que cuando empecé a trabajar el sueño, les tomaba un poco el pelo a mis colegas con el tema del sueño. La doctora Hidalgo la vez me regañaba y decía, "Hey, watch". Y empecé a hacer un trabajo que era tomarme la tensión arterial todas las mañanas. Yo soy hipertenso controlado, pero cuando duermo menos de 6 horas, la tensión amanece ligeramente igual. Cuando duermo, amanece bien. Estoy hablando de un caso individual, pero si uno hace seguimiento de las personas, cuando no duermen, definitivamente signos, síntomas de una alteración del estado de salud. Doctor Castellanos, algunos médicos y algunas personas
relacionan la falta del sueño con los alimentos que se ingiere por la noche. ¿Afectan? ¿Tiene que ver con eso? Siempre, el comer comidas llamadas pesadas, pesado en general la proteína de difícil digestión como la carne roja y parte de la carne blanca, pero no tanto como la carne roja, y el comer en abundancia, o sea, uno lo que debe evitar, bueno, la recomendación general de higiene del sueño es no acostarse antes de 2 horas de haber comido, de haber cenado. ¿Por qué? Porque el organismo, cuando uno ha comido y ha comido pesado, desvía mucha circulación hacia el abdomen, hacia el sistema digestivo, para hacer la digestión y la absorción de los alimentos, de los nutrientes. Y ese proceso, pues, causa una disminución en el equilibrio y uno va a tener problemas. E incluso hay personas que siempre que comen tarde y pesado van a tener pesadillas. Entonces, la recomendación, como siempre, es comidas que no sean pesadas, o sea, de fácil digestión, y que sean ligeras, no en gran cantidad. Claro, pesado para cada persona es distinto. Yo recuerdo que en mi adolescencia podía comer frijoles y chicharrón o bandeja paisa en la noche, acostarme y listo. Pero ahora no puedo comerme una bandeja paisa por la noche. Definitivamente me toca estar caminando y moviéndome mínimo esas 2 horas antes de acostarme. Entonces, la recomendación principal para la higiene del sueño es evitar al máximo la comida pesada. ¿Qué es pesado? Lo que uno sabe que le cae pesado. Hay personas, por ejemplo, son intolerantes al gluten. Entonces, así la comida no sea tan abundante en gluten. Cuando comen cosas con maíz o harinas, van a sentir una llenura. Esa llenura distiende el abdomen y va a causar dificultad para conciliar eso. Doctor Castellanos, esas son las personas que no pueden dormir, pero hay personas que duermen y siguen con somnolencia todo el día. ¿Qué pasa con esas personas? Esas personas tienen un trastorno que es opuesto. Digamos, el más frecuente es el insomnio, la falta de sueño, que tienen todo esto que les he comentado. Y mucho más, porque esto es un mundo apasionante, la exploración de los sueños. Pero hay la enfermedad opuesta que nos llama la hipersomnia. La hipersomnia es que hay personas que duermen muchas horas y todo el día siguen con sueño. E incluso algunos es que duermen mucho, pero como no hubo... Recuerden que el sueño debe llegar a esa fase profunda, REM, donde no llegó a la fase profunda. El dormido sueña, no llega a eso. Entonces, así duerma, como no llega a la fase profunda, entonces no va a descansar y va a seguir somnoliento. Esa es una. La otra es que la persona tenga un daño o una lesión de la formación esta parareticular que les comenté, el cual se regula el sueño. Otros es que tengan enfermedades que se llama la hipersomnia y eso lo investigan los neurólogos hasta ubicar la causa. Y en una causa, la más frecuente en Colombia, los casos de hipotiroidismo. Cuando las personas tienen hipotiroidismo y está mal controlado, tienden a dormir mucho y a vivir somnolientas como bajita de energía todo el día. Entonces, cuando uno tiene una persona que tiende a aumentar de peso, que se siente somnolienta, lenta, que se no duerme, en Colombia lo primero que hacemos es preguntarles si está tomando medicación para el tiroides, si no hacer un examen de tiroides, porque el hipotiroidismo en Colombia es prevalente y es una de las causas de que las personas tiendan a tener mucha somnolencia. Pero ese es un mundo, incluso en medicina del sueño es más fácil manejar el insomnio relativamente que las hipersomnias, porque las hipersomnias tienen causas distintas, son poco frecuentes, y si no es hipotiroidismo, cosas sencillas, generalmente son enfermedades que necesitan mucha investigación y tratamiento neurológico especializado. Y vuelvo también a la alimentación y a las cosas que hacen las personas que están dormidas, que están somnolientas. Exageran en la ingestión de café, ¿no? De muchos, digamos, alimentos que pueden servir para mantenerse despierto. Eso es un error, ¿cierto? Pues mira, el tomar café yo creo que eso es parte de la vida de los colombianos y de otro montón de gente. Los chinos toman té, pero el té también tiene algún estimulante que disminuye a los orientales en general, que disminuye el sueño y lo ayuda a uno a estar alerta. Recuerden cómo se descubrió el café, porque un pastor vio que las cabritas eran más activas las que comían de esas hojas que las que no comían de esas hojas. Entonces el café es un estimulante, llamémoslo habitual, normal. Y la sensibilidad de las personas al café es distinta. Las personas pueden tomarse un café a las 10 de la noche y se acuestan a dormir, no tienen problema.
Para otros sí hay sensibilidad. Entonces, por ejemplo, cuando estaba más joven, todavía estoy joven, podía tomar café a cualquier hora y no me tenía problema. Ahora puedo dormir, pero es intranquilo el sueño. Entonces ya sé que tengo que evitar el café después de las 7 de la noche. En general no tiene problema, pero digamos que el café hay es que individualizarlo y cada uno mire qué tanto efecto tiene. Y si definitivamente le molesta para dormir, tómeselo por la mañana para despertarse. No se lo tome en la tarde y en la noche. Y uno va graduando. Hay personas que incluso toman café después de las 4 de la tarde y tienen dificultades para modular el sueño, porque son personas muy sensibles a la cafeína, al estimulante que tiene el café. Hay otra serie de medicamentos que la gente consume, no de medicamentos, perdón, de sustancias. Hablé de las de consumo regulado, conocido y recomendado, porque el café lo los médicos mucho. Claro, uno no. Dice, si usted tiene gastritis y está también con claro, hay personas, por ejemplo, con arritmias cardíacas, y uno, pues sí, ahí sí no toma café porque la cafeína estimula, entonces en eso todos estamos de acuerdo que no. Pero terminan tomando café descafeinado, les hace falta el sabor. Pero la gente recurre a las bebidas energizantes. Sí. Las bebidas energizantes que tienen taurina, cafeína y otras cosas, a veces se consumen en exceso y eso es... El café también, si se consumiera en exceso para mantenerse despierto, pues que el nivel del café es más fácil de controlar que los niveles de los estimulantes que tienen las bebidas energizantes. Y ya otros usan cosas más severas, o sea, estimulantes del sistema nervioso, llamémoslo drogas, porque hay personas que, estas de hipersomnia, que hay que mandarles medicamentos de estos que estimulan y cortan el sueño. Pero hay personas que lo hacen porque o están trabajando tesis o tienen algún problema, entonces toman estos medicamentos que son estimulantes del sistema nervioso central y que disminuyen el sueño, pero estos sí van a producir adicción. Uno puede ser adicto a muchas cosas y una adicción a estos medicamentos tiene repercusiones tanto neurológicas como psiquiátricas como cardiovasculares. O sea, uno puede llegar a tener problemas graves cardiovasculares, incluso parte de los infartos o los problemas cardiovasculares que vemos en gente joven es por el consumo de los estimulantes. Finalmente, doctor Castellanos, usted dijo al principio que, digamos, estas apneas, por ejemplo, un trastorno del sueño se puede dar, digamos, de los 50 en adelante, pero hay gente joven que también tiene los trastornos del sueño, particularmente, digamos, no solamente apneas, sino que o no se pueden dormir o se duermen o hacen siesta y dice que les sienta mal. ¿Qué recomendaciones les da, digamos, a la mayoría de los colombianos? Porque al fin y al cabo, ese estudio de sueño que ustedes están haciendo ya es como una rutina y una obligación que todo el mundo se lo debería hacer. No, los que lo necesitan. Incluso uno de los trabajos que estamos haciendo es ver el valor predictivo que relacionan los nuevos relojes que llaman inteligentes, así les dicen, que hacen medición de sueño y todo. Es uno de los trabajos que estamos haciendo. En algunos casos hay correlación. El trabajo que lo estamos haciendo es para el nivel de Bogotá. Esas son las alertas, para que tengas, si ya le muestras, te duerme un poquito, no sé qué, hay que consultar. Empezamos por las recomendaciones generales. Recuerde, hay que dormir mínimo 6 horas. Lo recomendado, 8 horas. Dormir. Esto quiere decir que uno se acuesta y descansa. Sin televisión. Para allá. Segundo tema. Si usted se acuesta y no se está durmiendo, no se acueste, párese. Es más, si le gusta ver televisión, siéntese y vea televisión. Aunque hay personas que simplemente prenden el televisor y les sirve de inductor de sueño. ¿No vale? Por eso cada persona debe conocerse más a sí mismo para regular. Pero en general no se recomienda ver televisión ni el uso de dispositivos electrónicos en la cama. ¿Sí? A menos que sea algo transitorio y a dormirse ahí. Y si no puede dormir, levántese, haga alguna actividad. No coma pesado antes de acostarse. Si ve que está teniendo problemas de sueño, piense si tiene algo de estrés, relax. Si ve que se está complicando, pida ayuda. Si no ve que dice, oiga, si esta situación me tiene complicado, estoy durmiendo mal, pues no se vayan del médico que le haga un polisomnograma. Hable con el psicólogo o con el consejero para que le ayude a estabilizar el tema de estrés. Porque si no le hace una apnea de sueño, pues no tiene apnea, pues que no se pudo dormir. Entonces, por eso lo primero es conocerse más a sí mismo y uno identificar qué le está pasando. Y yo no dije que solamente los mañaneros
¿no? Que en los mayores de 50 es más frecuente. O sea, casi uno de cada 4 colombianos, el 26%, tienen apnea del sueño, que es lo que se reporta. Y ojo, es lo que se reporta al ministerio como diagnóstico. Hay quedado muchos sin diagnóstico. Y conté que en los niños también se podía presentar por la inmadurez, y que por eso es una de las causas de lo que se llama la muerte súbita recién nacida. Y por tanto se va a presentar en todas las edades. En los estudios y en las investigaciones que hemos hecho, sabemos que hay apnea de sueño en cualquier grupo de edad, pero es mayor en los mayores de 50. Pero cualquier persona que durmiendo con estas recomendaciones sencillas, no quedándose en la cama buscando un colchón cómodo. Esto, por ejemplo, uno le pregunta mucho a los pacientes, usted duerme sí, duermo mal, pero cuando ha dormido en una casa, en un hotel, ¿cómo duerme? No, duermo perfecto. Entonces, primera recomendación, oiga, piense en cambiar el colchón. O tiene la cama ubicada en una posición que hay algo que le molesta, o hay iluminación, porque a veces el problema es que los cuartos tienen iluminación indirecta o una iluminación que la noche cuando la persona llega a la fase superficial del sueño la despierta. Entonces, lo primero es aprender más uno de sus propios hábitos. Mantener esas recomendaciones generales, que repito, es no comer pesado, no tomar cafeína después de acostarse, no acostarse a ver televisión, acuéstese a dormir y si no duerme, levántese, haga alguna actividad, un poquito de ejercicio y vuelva a la cama. ¿Sí? Si nota que está durmiendo las 6 horas mínimas o las 8 horas, pero le cuesta trabajo dormirse porque se acuesta muy temprano, pues acuéstese más tarde, es otro tema de la rutina. Si echa estas pequeñas recomendaciones, bueno, si ve que está durmiendo mal y va a la tienda naturista y se compra la valeriana en goticas o algo de esto y le funciona, perfecto. Si no le funciona, y a pesar de mantener esas recomendaciones básicas de higiene del sueño, molesta, vaya a consulta. Porque el trastorno de sueño, si uno no lo atiende a tiempo, se complica. Incluso les cuento una cosa, en la investigación de sueño hemos encontrado que las personas que no duermen, los cromosomas humanos, donde está la genética, tienen unos bracitos que se llaman los telómeros. Y cuando las personas tienen apnea de sueño, hay unos procesos de oxidación y los telómeros se acortan. Y el acortamiento de los telómeros tiene que ver con aumento del envejecimiento, no de la edad, sino del envejecimiento. O sea que a la misma edad uno se ve más frágil, más fregado que los de la misma edad. Ustedes saben que eso existe. O incluso, yo me acuerdo el día que hicimos una pregunta del sueño, y es que puede llegar a desencadenar algunos tipos de tumores. O sea, el sueño es súper fundamental. Pues doctor Julio César Castellanos, muchísimas gracias por haber estado aquí en Saludable con Rito Quieta en RCN Radio. Pues muchas gracias, con mucho gusto y a todos a dormir más y mejor, ojalá a las 8 horas diarias.